como sabéis, acaba de declarar Rita Barberá en el caso NOS, lo que es paradójico, ¿no?, que coincida con el inicio de la Comisión de Investigación de la Operación Taula, que para nosotros sin duda es una consecuencia de todo lo que ocurrió ese creo que el 4 de marzo del año 2015, en donde Alfonso Grau es obligado a dimitir por su implicación en el caso NOS y que se abrió y que se le imputó, y con la obligación de que tenía que ir como acusado al juicio oral que ahora mismo pues se está llevando a cabo en Palma. Como estaréis siguiendo, esta semana justamente son las testificales de Valencia. Hemos podido seguir la declaración de Rita, en donde ella misma reconoce que se sentó con Iñaki Undargarín y le propuso este proyecto. Dice que no ha negociado nada, y es verdad, ella no negoció nada porque simplemente asumieron todo lo que les impuso Iñaki Undargarín en ese convenio, como ayuntamiento y como Generalitat Valenciana a través de CACSA. Y simplemente decir que es paradójico, ¿no?, que precisamente hoy iniciemos esta comisión, que sin duda viene de esa caída de castillo de naipes que se inició con el caso NOS. ¿Qué comparecencias va a Nosotros, como ya anuncia en la comisión, vamos a presentar un plan de trabajo, porque es necesario que organicemos el trabajo y vaya adjunto a un calendario, y que vengan a declarar las personas tanto pues que han tenido una posible implicación con el caso, lo que es el objeto de la comisión de financiación irregular del Grupo Popular. Pero hay algo que es muy importante, que como Grupo Socialista nos interesa mucho y que también ha sido un poco nuestra línea de actuación durante los últimos años en nuestras personaciones en los casos de corrupción, que como sabéis el Partido Socialista es el único partido que está personado en todos los casos de corrupción, y es que se estime qué perjuicio ha habido para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque obviamente ese dinero negro venía de empresas que financiaban irregularmente al PP, del Ayuntamiento de Valencia. Y hay una pregunta obvia que hay que hacer, y es a cambio de qué, y ver cómo Rita Barberá y su secretaria tenían un papel fundamental de organización en toda esta operación. Ella era la jefa, como así la llaman sus concejales en las transcripciones, y por lo tanto ya no es solo que ella estuviera al tanto de la financiación del PP para las campañas, sino que ella, como máxima responsable de este Ayuntamiento de Valencia, tenía que saber a cambio de qué esas empresas financiaban al Partido Popular, a cambio de qué esperaban de este Ayuntamiento y qué esperaban de su partido. ¿Y creéis que